Estación Sur no es un medio objetivo, es un medio con objetivos. Estación Sur 917. Multiplicar voces es democracia. Convocatoria Segunda Independencia, por la unidad política, por la liberación nacional y social, por la segunda y definitiva independencia de nuestra América. Buenos días, buen sábado, queridas compañeras y compañeros de Convocatoria Segunda Independencia y otras organizaciones. Buen sábado a la dirección de esta radio, Estación Sur. Hoy vamos a hablar del golpe del 24 de marzo de 1976. Hay un concepto de la historia respecto al golpe de Estado de 1976. Los organismos de derechos humanos, casi en su totalidad, no han hilvanado la historia. Y en gran parte también algunas izquierdas, básicamente las izquierdas trotskistas y algunas otras izquierdas que se llaman a sí mismos autonomistas. Entonces parece que el golpe del 24 de marzo del 76 fue un evento de hombres muy malos que de pronto se despertaron con ganas de hacer maldades y asesinaron y produjeron un genocidio de jóvenes muy buenos. Pareciera que no pudieron hilvanar la historia. Y en ese caso también llevaron adelante el concepto de víctimas. Había víctimas y victimarios. Los victimarios son los malos, las víctimas son los buenos. Despojado de identidad política, los muertos y desaparecidos despojados de identidad política y despojados de la historia. Para Convocatoria Segunda Independencia, el golpe es la culminación de procesos que se iniciaron mucho tiempo antes. Nosotros decimos que tenemos una visión americanista, latinoamericanista e indigenista de la historia. Decimos en consecuencia que cuando el primer colonialista puso su planta en nuestra América, se inicia un proceso de lucha muy violenta. Por un lado, una guerra de posesión, de rapiña, de saqueo. Por otro lado, el nuestro sería un proceso de resistencia y de lucha contra ese saqueo y ese genocidio. Eso lleva 500 años. Pero para no irnos más atrás, pero sí necesitamos esta aclaración, tomemos los últimos 100 años de nuestra historia, fines del siglo XIX, principio del XX, donde Convocatoria a Segunda Independencia, si hubiéramos estado en 1890, en ese proceso de industrialización de Argentina, hubiéramos sido parte de las fuerzas obreras que se alzaban contra las patronales, contra la explotación capitalista. Hubiéramos sido parte de esas fuerzas anarquistas, comunistas o socialistas que lucharon en esos años. Hubiéramos sido parte de esas luchas contra el gobierno radical de don Hipólito Yrigoyen, que produjo las matanzas de empresas Bacena, o que produjo las matanzas de la Patagonia rebelde. Entonces, ese proceso de lucha de clases, de lucha antiimperialista, empieza a desarrollarse cada vez más. Llegado el peronismo, intenta parar ese proceso de lucha de clases, lo cual es imposible, porque esa lucha de clases se traslada al seno del peronismo. El peronismo llega a la vida política de la Argentina con un concepto de alianza de clases. La comunidad organizada, que es básicamente el proyecto peronista, implica una sociedad donde las clases sociales discurren por caminos separados y el Estado peronista, iba a controlar la lucha y los intereses de esas clases. Eso es imposible. Le fue imposible al primer peronismo, al segundo y al tercero, porque los intereses son distintos. Entonces, la comunidad organizada es eso, el emblema del peronismo, que después está contenido también en los 20 verdades, que dice que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, que existe una sola clase de hombres, los que trabajan, parte de esas 20 verdades. Bueno, eso demostró ser una falsedad, porque trabaja Joe Biden y trabajo yo, ¿qué es eso? No existe una sola clase de hombres que trabajan. Eso es para escamotear la lucha de clases y la lucha antiimperialista. Pero esto es muy importante porque en el seno del peronismo, ni bien se inicia ese proceso, esa lucha de clases aparece. En distintas maneras, pero aparece. Imagínense, no sé, para dar un ejemplo, el dueño de la Terrabusi, una empresa industrial nacional, podía ser peronista, y el obrero explotado por ese dueño también es peronista. Entonces, ese proceso, esa lucha de clases también se traslada al peronismo.
Cuando el peronismo cae en 1955, ese proceso de lucha de clases estaba en vigencia, estaba en un alto nivel también. Evita, de alguna manera, estaría en el polo obrero, digamos, de ese enfrentamiento de clases, ¿no? Cuando uno escucha los discursos, Evita le da una impronta al enfrentamiento con lo que ellos llaman la burguesía peronista, la oligarquía peronista, los traidores. Incluso recauda armas que las deposita en la CGT para enfrentar lo que se sabía que venía. Bueno, esa lucha de clases se va desarrollando en el peronismo. Y cuando el peronismo cae, en el 55, casi sin pena ni gloria prácticamente, porque no tenía historia de lucha. La historia de lucha más rica del peronismo empieza después del 55, básicamente a partir del 57, en un periodo muy rico que se llamó la resistencia peronista. La lucha de clases se traslada al seno del peronismo en forma muy violenta a partir de los años 60, como toda lucha de clases. La lucha de clases no se discute con carta de documentos o con comunicado. Eso no es lucha de clases, eso es pelea de gatos. La lucha de clases se desarrolla en términos muy, muy violentos. Y eso ocurre dentro y fuera del peronismo. Ese periodo tan rico que se llamó la resistencia peronista, que va entre el 57 y el principio de los 70, nos muestra un nivel alto del desarrollo de la lucha de clases y de la lucha antiimperialista, y esto tiene mucho que ver con el golpe del 24 de marzo de 1976. Todo esto es lo que nos hacen, lo que las izquierdas argentinas, básicamente las izquierdas trotskistas y los organismos de derechos humanos, nos escamotean. O lo ignoran o pretenden que ignoremos. Y entonces llegamos a un 24 de marzo entre buenos y malos. No, no fue así. Insistimos. De manera entonces, compañeros, que ese periodo tan rico entre el 1957 y 1970 nos muestra un alto nivel de avance de la lucha de clase y la lucha antiimperialista en la Argentina y por supuesto en el seno del peronismo. La lucha de clase en el seno del peronismo entre los sectores combativos, avanzados, las izquierdas peronistas y los sectores traidores, procapitalistas, proimperialistas, se libra en términos militares, a muerte, si no, no es lucha de clases. El desarrollo del auge de masas hacia fines de los años 60, después de las grandes rebeliones populares, Cordobazo, Rosariazo, etcétera, nos muestra también que esa lucha de masas produce organizaciones de cuadros, organizaciones de vanguardias, que poco a poco empiezan a darle conducción a esas masas rebeldes que están en la calle hacia fines de los 60, principios de los 70. Porque, digamos, la lucha de masas tiene una calidad mayor si esas masas son conducidas por organizaciones revolucionarias y genera esas organizaciones revolucionarias, algunas con identidad peronista y otras fuera del peronismo. Y entonces la década del 70 encuentra el nivel más alto y más avanzado de luchas de clases en la Argentina. Y por supuesto, en el peronismo eso no puede pasar por alto. En 1973 asume el gobierno de Héctor J. Cámpora y eso que nosotros llamamos la primavera camporista, prácticamente nuestro presidente Héctor J. Cámpora, después de un largo proceso de lucha, de muertes, de sacrificios, de presos. Recordemos 1972, agosto del 72, la masacre de Trelew. Cámpora cae, a Cámpora lo saca la derecha peronista con Perón a la cabeza. Perón lo saca a Cámpora. La derecha peronista saca a Cámpora y saca a todos los gobernadores combativos que respondían de alguna manera a la tendencia revolucionaria del peronismo. Interviene en Córdoba, interviene en Buenos Aires, Mendoza, etc. Y entonces la lucha de clases dentro del peronismo lleva a un altísimo nivel de enfrentamiento. Y fuera del peronismo también, obviamente. Este es el elemento más importante que hay que tener en cuenta. La lucha de clases y la lucha antiimperialista. Esa lucha de clases tenía nombre y apellido, queridos compañeras y compañeros. No era una lucha sin identidad política, como nos han querido meter los organismos de derechos humanos y algunas izquierdas. Tenían identidades. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando recién salí de la carrera,
allá por el 83, 84, muchas mamás de Plaza de Mayo decían, bueno, no, nuestros hijos no tienen identidad, son todos los hijos nuestros. Por ejemplo, Nora Cortiña nunca dijo eso. Nora siempre dijo, mi hijo era un combatiente montonero. Pero otras madres, no, y los organismos nos prohibían la identidad política. Y algunas izquierdas también, nos prohibían hablar de la identidad política. No, eran todos buenos chicos que iban a repartir leche en las villas. Es decir, no te hablan de 100 años de historia antes y menos de la identidad política. Esa lucha de clases tenía que ver también con los proyectos que se enfrentaban. Cuando uno analiza esa historia y se topa con las consignas, la lucha entre Perón evita la patria socialista y Perón evita la patria peronista, en la primera la consigna de la izquierda peronista, de los revolucionarios, de los combativos, la segunda de la derecha, tenía que ver con proyectos políticos. La patria peronista es un proyecto político, un proyecto del capitalismo, un proyecto de la comunidad organizada y un proyecto que tiene lazos concretos con el imperialismo. La patria socialista es la posibilidad de establecer una sociedad sin explotadores ni explotados. Son dos conceptos. Eso es lo que explica cientos de muertos. Eso es lo que explica la matanza de Ezeiza, por ejemplo. Los que confluíamos al palco de Ezeiza gritando Perón evita la patria socialista fuimos masacrados básicamente por las tropas que de alguna manera también respondían al general Perón. Es decir, el general Perón vino a fortalecer el proyecto de la derecha. Por eso ascendió a López Rega, a su mucamo, lo ascendió a comisario general. Nombró como jefe de la Policía Federal a uno de los genocidas más grandes que hubo en la historia argentina, el comisario Villar, que los montoneros tuvimos que ejecutarlo posteriormente, en propia vida del general. Es decir, Perón vino a parar esa lucha de clases y a iniciar el genocidio que después se profundiza el 24 de marzo de 1976. Videla y Macera, los genocidas más grandes que hubo del golpe militar, fueron designados por el peronismo. El peronismo fue el que decretó el aniquilamiento de nuestras organizaciones. El peronismo fue el que hizo intervenir el ejército en Tucumán para enfrentar a los compañeros del PRT-ERP. El peronismo es el que ordenó al ejército el aniquilamiento de nuestras organizaciones. El Estado peronista, el Parlamento peronista y los ministros. Ministros como Cafiero, por ejemplo, que hoy aparecen, que es el abuelo, creo, tatarabuelo, no sé, del actual Cafiero, fue un genocida, fue un tipo que firmó nuestro aniquilamiento. Eso implicaba que aún así no podían parar la lucha de clases. Y ahí es donde aparece la cuestión del golpe militar. Ahí es donde intervienen los gringos, ahí es donde intervienen sus estructuras estratégicas. El golpe militar vino no solo a parar la lucha de clases y la lucha antiimperialista en Argentina, sino también dentro del peronismo, a preservar el peronismo procapitalista, proimperialista y a aniquilar al peronismo revolucionario. Y por supuesto a los revolucionarios no peronistas junto con eso. Eso es lo que explica porque esa lucha de clases dentro del peronismo podía significar que el peronismo podía ser vehículo para la transformación de la Argentina en una Argentina libre, independiente, sin explotadores ni explotados, en una patria socialista, o podía ser el vehículo, como lo fue finalmente, para la profundización del capitalismo y el imperialismo, que es lo que soy. Independientemente de la cuestión generacional, este peronismo que está hoy es el peronismo que sobrevivió, al que no mataron, al que lo preservaron. El peronismo del PJ, el peronismo capitalista, el peronismo de los empresarios peronistas. Convocatoria, segunda independencia, por la unidad política, por la liberación nacional y social, por la segunda y definitiva independencia de nuestra América. Y entonces el golpe del 76 tiene que ver con esa historia. Por eso ese concepto de víctimas que nos metieron los organismos de derechos humanos está lejos de lo que piensa Convocatoria Segunda Independencia. Nosotros no creemos que los muertos son víctimas, puede ser en algunos casos, pero se imaginan el caso específico, para darle uno de miles de Viking Watch combatiendo 2 días contra el ejército.
¿Qué tipo de víctima puede ser? Ese concepto de víctima refiere a hombres buenos y hombres malos. La historia no se mira con víctimas y victimarios, se mira con luchadores de intereses de clases distintos. De manera entonces que nosotros como Convocatoria Segunda Independencia, en los últimos años de lo que llama la década ganada, nunca fuimos a la plaza, siempre fuimos los últimos 2 o 3 años a escrachar al comando en jefe del ejército, al general Milani, un genocida, que lo nombró el kirchnerismo como jefe del ejército. Y los 4 años del macrismo fuimos todos los años a escrachar también a alguien que produjo muchísimo daño, sobre todo en los pueblos originarios, como fue Patricia Bullrich. Fuimos los 4 años del macrismo Convocatoria junto con otras organizaciones, el Partido Guevarista, la CBR, convergíamos a escrachar el Ministerio de Seguridad. Y este año tampoco vamos a ir ni en la plaza kirchnerista peronista ni en la plaza de las izquierdas. El documento de las izquierdas a nosotros no nos representa, y menos la lectura que tienen sobre el conflicto internacional, siendo funcionales objetivamente a la OTAN en ese conflicto. Nosotros vamos a hacer un acto en San Juan y Entre Ríos, donde cayó combatiendo Rodolfo Walsh, un militante, un combatiente revolucionario, que además también era muy buen periodista, pero cayó en combate, defendiéndose con su arma, y entonces no va a ser un homenaje a Rodolfo Walsh, va a ser un acto en homenaje a todos aquellos que lucharon, vivieron y murieron por otro tipo de sociedad, y que no son ni víctimas ni victimarios, sino combatientes revolucionarios, y con esa consigna vamos a estar el 24 de marzo a las 11 de la mañana en Entre Ríos y San Juan, rindiendo homenaje a los combatientes. Despierta, latinoamericano, despierta. Te quiero despierto.